Atención a esto, amigos de Diario, porque la figura de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, está adquiriendo cada vez más protagonismo dentro del actual organigrama de Pedro Sánchez, dentro del gobierno actual de Pedro Sánchez, en detrimento de otras personas como la vicepresidenta María Jesús Montero, de la que al parecer Pedro Sánchez está cada vez más cansado. Esto es lo que sabemos en el día en el que además también informamos de que Carlos Cuerpo va a iniciar una visita a Estados Unidos. Este es el titular. Carlos Cuerpo va a iniciar una visita a Washington para reunirse con el secretario de Estado en plena guerra comercial. El ministro de Economía aterriza en Estados Unidos tras las críticas de Scott Bessent por el acercamiento de España con China. Bien, vamos a analizar esto y también los movimientos políticos con Eugenio Narvaiza. Eugenio, vamos a ver, ¿qué tal? Vamos a ver, Eugenio, aquí hay dos derivadas de este asunto. Por un lado, lo de Carlos Cuerpo y su visita a Estados Unidos, en un momento en el que Pedro Sánchez acaba de venir de China en una visita más bien contraproducente que le sentó como un tiro a Donald Trump. Eso por un lado. Por otro lado, luego el mar de fondo político a escala interior para nuestro consumo interno, el mar de fondo político este de un Carlos Cuerpo, digamos, cada vez con más protagonismo y con más beneplácito de Pedro Sánchez. Vamos a comenzar, si te parece, con lo de la visita, que es lo que tenemos encima de la mesa, esa visita a Washington, un poco a contrapié, ¿no? Porque va un poquito escaldado Carlos Cuerpo, no sé qué tal le van a recibir en Washington después de lo de Pedro Sánchez fotografiándose en China, en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China. Efectivamente, hay que tener en cuenta que no hace muchos días, y a raíz del inicio de la gira que ha hecho Pedro Sánchez tanto a Vietnam como a China, pues el secretario de Comercio de Estados Unidos calificó la visita de Pedro Sánchez a China como atarse una soga al cuello, ¿no? Con lo cual, Carlos Cuerpo le toca una misión difícil, una misión complicada en su visita a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro, y suponemos que entre distintas cosas, aunque dice que va a ir de mediador entre la Unión Europea y Estados Unidos para limar asperezas en relación a los aranceles, yo creo que irá a resolver un poco la situación de los aranceles españoles, porque en el sector hortofrutícola, bien en el sector del vino y en otros sectores, los daños que pueden generar los aranceles que nos puede aplicar Trump, sin tener en cuenta que esta tarde que va a dar una rueda de prensa, tarde en Estados Unidos me refiero, pues igual nos encontramos un añadido más por la visita de Pedro Sánchez a China, ¿no? Pero esos 200% que tiene previsto aplicar a sectores como el vino, o el hecho de que el sector hortofrutícola, por ejemplo, almeriense y de Murcia, que son las huertas de Europa, en exportaciones de pimientos que tengan muchas dificultades, o en algo tan curioso como puede ser el sector del mármol. Mucha gente conocerá que una de las empresas más importantes de España en el sector del mármol es la empresa almeriense Consentino, que tiene invertidos en el estado de Florida con una planta 250 millones de dólares, y una de sus importantes exportaciones precisamente era Estados Unidos, y esto de los aranceles pues le hace polvo al mercado hasta el punto de ser una de las empresas españolas que más puede perder desde el punto de vista de exportaciones y de ventas a cuenta de los aranceles, ¿no? Bien, Eugenio, entonces vamos a ver, ¿qué está queriendo Carlos Cuerpo? Compensar un poco la metedura de pata brutal de Pedro Sánchez el otro día en China. ¿Va a intentar compensar esa Yo, metedura de pata? yo creo que más bien va un poco a limar asperezas al hecho de decir que Estados Unidos, como debe ser para España, es un país aliado o un país amigo, porque España supuestamente, aunque los indicios nos dicen que cada vez más nos parecemos a una autarquía, esto, a una autocracia, y de hecho un informe de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos también pone la atención sobre nosotros por lo que supone geopolíticamente el viaje de Pedro Sánchez a China, pues quizás va a limar asperezas e intentar que esos aranceles no se apliquen, y vamos a decir a calmar las aguas turbulentas que ha generado Pedro Sánchez, que por otro lado, con su manía un poco ególatra de querer ser
el líder del mundo mundial y parte del extranjero, pues de alguna manera pues está perjudicando notablemente a España, ¿no? Quería hablar contigo un poco de este mar de fondo que estamos comprobando también hoy. Nosotros hacemos referencia a esto en información de Ricardo Martín, el movimiento político según el cual, bueno, este ministro de Economía, Carlos Cuerpo, digamos que es una persona moderada, dialogante, es una persona en la línea de Nadia Calviño, que fue la que le dejó ahí, está adquiriendo cada vez más protagonismo dentro del organigrama de Pedro Sánchez, dentro del organigrama del gobierno, en detrimento de otras personas como la vicepresidenta María Jesús Montero, bueno, que está absolutamente sobrepasada por los acontecimientos, que está hasta arriba de trabajo con su vicepresidencia económica, pero también con la candidatura para las elecciones andaluzas. En fin, mar de fondo entonces, Eugenio, dentro del propio gobierno de Sánchez para dar cada vez más protagonismo a este Carlos Cuerpo y para irse quitando de en medio a María Jesús Montero. Indudablemente porque María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda y que ostenta 5 cargos dentro de la estructura del PSOE, recordemos que es vicepresidenta del Gobierno, que es secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, lo que implica ser la futura candidata a la Junta de Andalucía, y es ministra de Hacienda y demás, pues cada vez tiene más trabajo y cada vez está metiendo más la pata. Basta recordar lo que pasó hace 2 semanas en sendos mítines que dio en Andalucía. Y hay un hecho que demuestra esto que está usted comentando, Javier, porque no hay que ir nada más y nada menos que a ese plan de 14.100 millones de euros que ha planteado Pedro Sánchez en relación al tema de los aranceles de Trump. Hay que tener en cuenta que cuando Carlos Cuerpo ha hablado del tema, se ha reunido en primer lugar con Juan Bravo, como representante del primer partido de la oposición y luego con el resto de las fuerzas parlamentarias. Siempre ha tenido el protagonismo Carlos Cuesta y de hecho también ha hablado con consejeros de Hacienda de distintas comunidades autónomas, teniendo el protagonismo y marcando un poco las líneas de por dónde tiene que ir el gobierno. Otra cosa es que el plan funcione, pero lo cierto es que en todo esto, si hay un elemento importante en cualquier gobierno es la actitud y las decisiones que pueda tomar el Ministerio de Hacienda, y a María Jesús Montero ni se la ha visto ni se la ha esperado en este tema. Entonces, sí que es verdad que estamos viendo día a día cómo María Jesús Montero va teniendo cada vez menos protagonismo. Incluso Eugenio Ricardo Martín hoy en Es Diario se atreve a pronosticar unas elecciones generales y andaluzas, las dos, en 2026, coincidiendo con la fecha. Bueno, es un pronóstico como cualquier otro, ¿no? Pero bueno, es un pronóstico que ahí dejamos también encima de la mesa, ¿eh? Yo los adelantaría un poquito más. Yo creo que pueden ser a finales del 2025, porque al fin ha puesto una legislatura que sea con 3 o 4 meses de antelación al tiempo previsto, no pasa nada. Y fíjese usted cómo le van las encuestas a Juanma Moreno, que no ya que mantiene resultados, sino que sube resultados con respecto a lo que tiene en la actualidad. Y claro, si tiene como candidata o rival a María Jesús Montero, pues la verdad que no lo puede tener complicado. Fíjate, le voy a dar un detalle. Por ejemplo, el sábado de la semana pasada se produjo el Congreso Provincial del Partido Socialista en la provincia de Almería, en la localidad de Vícar, en un punto neurálgico del poniente de Almería, a 200 metros de lo que iba a ser un ambulatorio que durante el tiempo que María Jesús Montero fue consejera de Sanidad no hubo forma de construirlo, y a escasos 5 kilómetros de una localidad como Roquetas de Mar, en donde a pesar de que el ayuntamiento ponía el terreno, construía el hospital y daba 30 millones de euros para construir el hospital, por el mero hecho de que ese ayuntamiento era del Partido Popular, pues no se autorizaba. Y todo eso fue en tiempo de María Jesús Montero. Con lo cual, los resultados que puede obtener indican que pueden ser catastróficos, pero independientemente de eso, las continuas meteduras de pata, las continuas salidas de tono y las descalificaciones y ridículos que viene haciendo María Jesús Montero últimamente en el Congreso, pues no es de extrañar que a Pedro Sánchez pues le den lugar a ir apartándola. Y ojo, tampoco nos asustemos si
durante la Semana Santa, mientras que todos estamos pensando en las procesiones en el Asueto, teniendo en cuenta lo que va a pasar el 16 de abril, que Félix Bolaños va a tener que declarar ante el juez peinado y no sabemos en calidad de qué puede salir, porque va como testigo, si sale como imputado, no sale como imputado, por el tema de las famosas filtraciones desde el Palacio de la Moncloa con relación al caso del novio de Isabel Ayuso, pues a lo mejor nos encontramos una remodelación del gobierno. Veremos, porque eso también, Eugenio, podría ocurrir. Vamos a dejar ahí tu hipótesis sobre posibles remodelaciones del gobierno. Gracias, Eugenio. Es diario, es noticia.